¿Cómo están? Un gusto saludarlos, muy bienvenidos. Gracias por estar en la sintonía del programa. Un saludo muy cordial a Santa Cruz de la Sierra, al canal Cristal de Televisión. Un saludo a nuestro amigo Luis Oruco Barba. El canal nos ha abierto las puertas para que ya empecemos a trabajar a nivel red. Probablemente en un tiempo más ya sea sistema boliviano de televisión, una red nacional con canales en Cochabamba y en otras partes más, lo cual a nosotros nos llena de orgullo porque tenemos una comunicación diferente, programas con alto contenido, con el compromiso de hacer una televisión que realmente enriquezca a los seres humanos, que aporte a sus vidas, que ayude a sus reflexiones, a sus análisis, que en todas esas facetas que tenemos como individuos nos enriquezca. Reitero el término, creo que es el más adecuado, nos engrandezca. Y bueno, el día de ayer tuvimos una interesante sorpresa. Nuestro presidente hizo un cambio casi absoluto de su gabinete, salvo algunas carteras. Todos nos hemos quedado sorprendidos. Y si usted recuerda, hace una semana y un poquito más, una semana y un día, acá con nuestros analistas políticos, habíamos quedado en el compromiso de que si ninguno de ellos iba a ser ministro, estén acá para poder hablar de diferentes temas. Jimé, ¿por qué no has sido ministra? Bienvenida, mi amiga del alma, Jimena Costa, qué gusto tenerte, Jimé. Gracias, Vero, buenos días, buenas tardes, un gusto estar con ustedes, pues palabra empeñada, aquí estamos. Que te agradezco de verdad muchísimo. Franklin, ¿por qué no eres ministro? Qué gusto tenerte. Gracias por estar con nosotros. Por razones obvias. No, gracias a ti. Va a ser un bonito momento. Ya tenemos ahora sí los nombres y creo que es ideal para poderlos reflexionar. Marcelo Silva, actualmente concejal y también analista político, aquí con tu polera de analista, ¿ok? ¿Te has sacado tu polera al entrar? Está sacadita, además, es una polera circunstancial, así que no vale la pena apegarse ni enamorarse de ella. Gracias, Berito, qué gusto, de verdad, Franklin, Jimena, un privilegio estar con ustedes. Y el desapego es la tendencia de la nueva era. No te olvides, sí, así correcto. Que hay que desapegarse de todo. No te aferres a nada, creo que no tiene sentido. Bueno, tenemos sorpresas. El día de ayer nuestro presidente hacía referencia a su gabinete, posesionaba a estos 10 nuevos ministros y eliminaba 2 carteras de Estado, además de crear algunas nuevas. Adelante, por favor. Cuando uno es comprometido con su pueblo, cuando uno piensa en la liberación del pueblo, con cargo o sin cargo, siempre está con el pueblo, trabajando por el pueblo y aportando desde donde sea. Por eso, hermanos, ¿no? Tan importante para esta nueva gestión, y agradecer a todas y a todos. Lamento mucho también algunos programas de salud, problemas también familiares. No quiero comentarles cuando invitamos a algún compañero que nos pueda acompañar, la familia, entiendo. Pero quienes aceptamos este cargo, primero es la gran familia, la familia boliviana. Por eso estamos aquí dando todo nuestro tiempo por la familia boliviana. Pienso, quienes aceptan este cargo, esta es la familia grande. Ahora Bolivia digna, soberana, es nuestra familia grande. Muchas gracias por acompañarnos, felicidades, mucho éxito y toda tu oportunidad. Ahí está, esas han sido las carteras que el presidente ha posesionado. Creo que todos nos habíamos equivocado de repente en aquel pronóstico que estábamos haciendo. Arranco contigo, Franklin, por favor. ¿Cuál es el punto de vista tuyo ante toda la presencia de estos nuevos
bueno, nuevos hombres y mujeres que se hacen cargo del país? Bien, creo que es el 50% del gabinete que se ha renovado. 50, ¿no? Y creo que 2 carteras han sido eliminadas. A ver, vamos a ir por anexadas en todo caso, ¿no? Sí, claro. Como carteras han desaparecido y han bajado en jerarquía y ahora forman parte, creo que uno de Presidencia, que es de Autonomías, y el otro de Justicia, que es el Ministerio de Transparencia. Correcto. Bien, fíjate, yo creo que a todos nos ha sorprendido, porque hagamos un poco memoria de lo que hablamos la anterior vez. Habíamos dicho cuáles son los intocables, ¿verdad? Y en cierta forma había un criterio compartido de que el señor Choquehuanca era uno de los hombres fuertes, mitos, símbolos, hemos utilizado muchos términos. Yo me ratifico, he dicho que era una pena ese ministro, porque en realidad, más allá de lo que signifique simbólicamente, ha sido intrascendente como canciller y se ha dejado llevar adelante con otras figuras que lo han opacado, por ejemplo, en el tema más importante del país, que es ahora, hoy por hoy, el tema de la demanda marítima. Pero ha sido una gran sorpresa y yo creo que es una pérdida de poder en cierta medida, independientemente de que el señor Choquehuanca vuelva a las huestes, porque ahí parece que va a reconstituir un poco el trabajo orgánico político. Correcto. Pero su condición de ministro le daba una presencia y además una especie de cuota, ¿no? Porque él tenía algunos muy cercanos, algunos ministros que pareciera que eran de su tendencia, de su línea. Está absolutamente claro que en el MAS hay corrientes, hay facciones y también hay divergencias. ¿Cuáles serían para ti? ¿Cuáles serían las 3 que identificas, o 4 o 2? No lo sé. Yo no las identifico, en realidad es un poco lo que ya se viene comentando, que es un secreto a viva voz, al parecer. Hay una línea que es más del vicepresidente, hay otra línea que es más del señor Choquehuanca, hay una línea que podría estar formando también del señor Romero. Y al parecer el presidente también tiene otra cercanía con otros políticos que no necesariamente forman parte de estas líneas. Arce. Eso te hace ver, yo creo que el señor Arce Saconet, correcto, yo creo que es de Evo Morales. Okay. Yo creo que es un hombre muy próximo, de mucha confianza, y en el análisis vamos a ir viendo que ha sido la incorporación más fuerte que ha tenido. Ha salido un hombre súper fuerte como es Quintana, pero ha entrado un hombre muy fuerte como es Héctor Arce. Entonces la intencionalidad de esa designación tiene indudablemente vamos a ir una personalizando más adelante, vamos a ir viendo caso por caso. En general, Jimena, ¿cuál es tu punto de vista? En general hay un cambio importante. Yo diría que hay 2 cambios significativos. Uno, la incorporación de Héctor Arce no es por casualidad. Se lo ha visto declarar mucho esta última época respecto a las posibles vías para garantizar la reelección, la repostulación de Evo Morales. Él es el encargado de la estrategia jurídica. Que entre un Héctor Arce y salga un Quintana detrás de bambalinas, porque yo lo dije, acá estaba sentada ahí, no hace diferencia si el hombre se quedó o se va, es más preocupante que se vaya porque es más difícil hacerle seguimiento que a un ministro, como cuando estaba en ADEMAF. Va a seguir manejando las redes del poder y la estrategia de persecución te puedo apostar que esté en sus manos, pero que no sea ya la cabeza de la línea dura que está en el gabinete. Dime en general. No, por eso, es que esto es muy, muy claro del cambio general, Vero. Ya. Había un ministro muy fuerte que daba la línea al gabinete y la línea política del gobierno, que era línea dura, que es Quintana. Ya no está. Va a estar oculto detrás, pero la incorporación de Héctor Arce te muestra que hay una intencionalidad de que la línea sea más jurídica, más de exposición dialógica y no confrontacional como la de Quintana, poniéndolo a Héctor Arce. Ese es el cambio más significativo que hay, porque está poniendo una mejor cara para defender sus intereses, que es la de Héctor Arce, y está tratando de ocultar una cara bien sucia como era la del ministro Quintana. Que salga Choquehuanca, que sí es una sorpresa, no significa que deje de manejar sus redes. César Cocarico, que está ratificado, es parte de la cuota de Choquehuanca, y veo que ingresa Eugenio Rojas, que también es del Departamento de La Paz, del entorno Choquehuanca. Entonces no nos hagamos marear la perdiz con que aquí hay muchos cambios. En los hechos salen unas caras y se mantienen los esquemas. El cambio significativo es pero no lo ves Arce aquí.
¿No lo ves más choquehuanca este actual gabinete? No solamente hay dos que se puedan visualizar, la que salga Valdivia llama la atención, también era una ministra yo creo muy cercana a Quintana. Creo que la estrategia en el gabinete es mostrar caras nuevas o caras más dialógicas para esconder las que estaban como malacaras detrás. Y pero las que han hecho. En realidad el objetivo es el mismo. El único objetivo del gabinete es garantizar que Evo se quede. ¿Qué dices, Marcelo? A ver, dándote los titulares para luego desglosar algunos cambios. Para comenzar, creo que es un cambio que te va a aportar muy poco en el tema de viraje de gestión pública. Porque la mayoría de los ministros nuevos están siendo promovidos, ¿no? Tenemos a ministros que en todos los casos han ya cumplido función dentro del Estado y dentro de sus propios ministerios. Exacto. ¿No? Los nuevos, o sea, no son nuevos, solamente son personas que han sido promovidas de viceministros a nuevos ministros. Estamos hablando del caso de trabajo, estamos hablando del caso de incluso energía, el nuevo ministerio, comunicación, medio ambiente, ¿no? Toditos son promovidos. Comunicación, tenemos a la exdirectora de Canal 7 que está subiendo, es decir, no va a haber mucha sorpresa en el tema de gestión pública, no creo que haya un golpe de timón, en lo que sí, indudablemente, este gabinete, y aquí sí hay que hilar más fino, es en las movidas políticas que se han producido. ¿Cuáles ves? ¿No? Aquí hay un tema muy, pero muy fuerte, que es la salida de Choquehuanca, que no creo que esté fuera de cálculo. O sea, más allá de lo que se ha dado, yo creo que la salida de Choquehuanca está dentro de cálculo. Claro que sí. Está dentro de un cálculo político que te apunta a dos cosas, a pensar dos cosas. Una, que indudablemente necesitas ya empezar a fidelizar un tipo de electorado que va a ser tu electorado potencial. Yo no veo al MAS con la capacidad de ganarte urbes donde ya ha perdido bastante espacio político. Entonces, lo que tienes que hacer es fidelizar y tienes que hacer una ingeniería orgánica y no volver a entablar esos lazos indisolubles con organizaciones sociales, con el área rural, etcétera. Que de repente se han debilitado. Creo que Choquehuanca es una opción muy importante. Pero yo no podría dejar de desestimar que Choquehuanca también está siendo guardado, ¿no? La gestión pública, y te viene una gestión pública dura, te viene un año un poco más complejo en ese tema, te puede ser un elemento de desgaste político. Entonces, es mejor guardarte, ¿no? Que vayas, organices el partido, etcétera, etcétera. Y lo que tienes que hacer indudablemente es tener ahí una carta bajo la manga. Y esa carta bajo la manga puede ser una candidatura vicepresidencial, o por qué no pensar inclusive en algún momento, si es que no se lograra la habilitación del presidente, la carta que te muestra la postulación, ¿no? Es muy sintomático porque lo que Franklin decía, es cierto, el canciller no ha tenido ninguna trascendencia en el tema, por ejemplo, marítimo, pero aún así, mover tu canciller de 11 años, eso no es un tema que no está fuera del cálculo y del ajuste político. ¿Juan Acuñi responde a Choquehuanca? Por supuesto, es muy probable que sí, fue subsecretario de protocolo, ¿verdad? Entonces, claro, yo creo que Choquehuanca lo que está haciendo es ir a estructurar esos lazos de solidaridad. Ahí me quedo, por favor, me quiero que me permitan presentarles la lista tanto a nuestros televidentes como a ustedes mismos, detallada de quiénes son nuestros actuales ministros. Le vamos a poner de corrido, Miguel, por favor, cuando guste. Ahí lo tenemos a nuestro actual canciller, era David Choquehuanca, actualmente Fernando Juan Acuñi. Ministerio de la Presidencia, antes era Juan Ramón Quintana, ahora está René Martínez. Ministro de Gobierno era Carlos Romero, se mantiene Carlos Romero, fue ratificado. Ministro de Defensa, Raimi Ferreira, fue ratificado también. Ministerio de Justicia, Virginia Velasco fue, actualmente es Héctor Arce y se le incorpora también el tema de transparencia. Ministro de Educación se mantiene Roberto Aguilar, se mantiene Roberto Aguilar. Ministerio de Salud era Ariana Campero, se mantiene Ariana Campero. Ministerio de Trabajo fue Gonzalo Trigoso, actualmente es Héctor Andrés Hinojosa. Ministerio de Economía y Finanzas fue Luis Arce, se mantiene Luis Arce Catacora.
Autonomías, Ministerio de Autonomías, Hugo Siles, ha desaparecido esta cartera de autonomía. Ahora vamos a hablar de por qué. Hasta ahí nos quedamos, por favor. Desaparece la cartera de lo que es autonomías. Franklin, ¿por qué? Y transparencia, sí, se la anexa en todo caso transparencia. ¿Cuál crees que es la lógica? Mira, yo dije la anterior vez que ese ministerio debería desaparecer. ¿Te han oído? Pues ¿para qué porque dices? es un tapón para las autonomías. Correcto. Pero eso no significa que porque ha desaparecido ahora las autonomías van a tener vigor. Todo lo contrario, está yendo a presidencia. Por lo tanto, van a tener mayor tutela. Ya. El punto de las autonomías es que no es necesario que exista un ministerio para pensar que va a haber autonomía porque existe un ministerio. Mientras no haya voluntad política, mientras no se desconcentre el poder, mientras no se descentralice los recursos, que es el pacto fiscal en el país, no va a haber autonomía, aunque creen un superministerio de autonomías, aunque pongan 10 viceministros, aunque pongan 10 directores. Esto es un tema político, es intrascendente, que exista o que no exista para la autonomía como tal. Yo he escuchado por ahí decir lo que pasa, que no le dan interés, ahora el pacto fiscal, pero se están haciendo ilusiones. O sea, ¿qué piensan? ¿Que porque ha desaparecido el Ministerio de Autonomías no va a haber pacto fiscal y habiendo ministerio iba a haber un verdadero pacto fiscal? Eso es una lectura tan miope porque el Consejo Nacional de Autonomías está compuesta por gobernadores. Para empezar, 7 de 9, 6 de 9 son, ¿no? Que son del MAS, y de los más de 300 gobiernos municipales, el 66% de gobiernos municipales son del MAS. Entonces, realmente, tanto en el Consejo Nacional de Autonomías como en la visión de este gobierno, que es hipercentralista, porque además dentro del presupuesto general de la nación, el 80% de los recursos los sigue manejando el gobierno nacional, de manera que funge de alcalde, funge de gobernador el presidente, manejan los recursos, tienen mucho poder, y ese es el punto. ¿Están dispuestos a desconcentrar el poder? Esa es la autonomía. Entonces, por tanto, ese ministerio para mí es un ministerio que nunca debería haber existido, que es intrascendente, que lo que se ha hecho es algo que no se requería un ministerio para eso, pero bueno, ahí está. Pero transparencia. Franklin, te pregunto, ¿las autonomías, sin embargo, van a seguirse gestando desde las regiones? ¿O tú crees que esto de las autonomías va a ser solo un discurso que no va a avanzar? Lo que pasa es que las autonomías son un proceso. Fíjate, en descentralización comparada, las autonomías en el país más descentralizado han empezado con 6 o con 8% de desconcentración de competencias. En todo el mundo, la descentralización es un proceso paulatino, porque inclusive en la Constitución española hay la vía rápida, la vía lenta en función de la musculatura financiera y la capacidad instalada de cada región. En Bolivia tenemos una cosa también paradójica, estamos en un sistema de descentralización simétrico, como si todas las regiones tuvieran musculatura para entrar al tema de la autonomía. En Bolivia no todas las regiones están preparadas para asumir su autonomía y ahí tiene que venir la política de compensación del gobierno nacional para aupar a las que están más rezagadas y para soltar a las que están más aventajadas. Entonces no es un problema de ministerio, así que para mí no es un tema que deba rasgarnos las vestiduras, que el proceso autonómico se trunca. Lo que sí creo que se va a tutelar un poco más. Te respondo en el tema de transparencia. Otro ministerio innecesario. Hay 1178, hay ley Marcelo Quiroga Santa Cruz, hay Contraloría, hay instituciones. Lo que pasa es que la institucionalidad es la debilidad. Tú no puedes pensar que porque creas un ministerio de transparencia y lucha contra la corrupción, vas a disuadir o vas a mejorar los mecanismos de la lucha contra la corrupción. ¿Qué es lo que tiene que suceder estructuralmente en un Estado para que la corrupción se vaya atenuando? Lo más importante, tiene que haber un servicio civil. La administración pública se tiene que profesionalizar. La incorporación a la carrera de la administración pública no tiene que ser una cuestión meramente política. Solamente los cargos de libre designación tienen que ser políticos, pero la administración tiene que profesionalizarse. Ahora, esto no fue creado en el gobierno de Evo Morales, esto fue creado con la Zareza Anticorrupción durante el gobierno de Carlos Mesa. Y subió a un nivel de ministerio, en el gobierno. Eso fue creado, Tuto Quiroga creó el servicio civil. Y una de las primeras cosas que hizo fue la carrera administrativa para la institucionalización del sector público. Y esto al día de hoy está prácticamente muerto. Lo que tú tienes que hacer
disminuir y atenuar la corrupción, tienes que institucionalizar. Y la institucionalización viene con un servicio civil y cuando tienes eso, los niveles de corrupción descienden. Cuando hay menos institucionalidad, sube. Jimena, lo mismo te pido por favor que me hagas un análisis sobre la desaparición de estos ministerios y un poco de la que se ha ido anexando a otro, ¿no? Hay un sinceramiento ahí, ¿no? Ni la transparencia ni la autonomía ha sido nunca preocupación central o prioritaria del gobierno, de los gobiernos de Evo Morales. Era más un tema de formas para mostrarle al país. Pero como dice Franklin, el Ministerio de Autonomía era un tapón y el Ministerio de Transparencia solamente operaba cuando necesitaban hacer un poco de propaganda. Es decir, en realidad, es un sinceramiento. Al final solo se perseguía a la oposición, pocas veces no les ha quedado otra. En muchos casos han tenido que incluso procesar a sus propios alcaldes y funcionarios. No creas que no, pero es un sinceramiento, pero al mismo tiempo muestran cómo predomina el lemete nomás, porque la ley de autonomías le da unas tareas específicas al ministerio, incluyendo para la coordinadora nacional, es miembro el ministro, ahora ya no hay ministro, se tendrá que modificar la ley. Hay necesidad de modificar claro, varias cosas y varios ordenamientos jurídicos que tiene. Pero ¿sabes qué es lo importante, Vero? Las personas que mantienen, algunos de ellos, por ejemplo la ministra de Salud, no ha hecho buena gestión y sin embargo está. Todavía no has tocado obras públicas. No, vamos a ir al próximo. Bueno, vamos a hacerlo en esa ronda entonces. En lugar de que sean ya muchas Bartolinas, ahora ya vienen del esquema gubernamental las mujeres. Hay un cambio ahí, ya no son tanto la presión de los movimientos sociales que pone ministros, que siempre decían quieren cuotas en estos días, Romero lo hizo, sino una definición por las fracciones internas al partido que es diferente. Los evistas, ahí vuelve Héctor Arce, que es un tipo importante. Esa pregunta le hacía yo. Linerista, okay, bien. Los lineristas están más afuera y más mimetizados y están más en la asamblea. Los cóndores, bueno, los lineristas también les dicen los vicuñas, ¿no? Los cóndores y vicuñas es la cosa. Los cóndores son de Choquehuanca, mantienen ahí al menos 3 ministerios, está Guanacuni, está Rojas y está Cocarico, entonces ahí no hay que confundirse que no está tan debilitado, está detrás de bambalinas. Están los quintanistas, que creo que son bastante pocos y son de la línea dura, y los romeristas, ¿no? Ese es lo que, caramba, incluso hay una nota pública en El Deber al respecto, son 5. Yo me pregunto si Héctor Arce no tiene su propia facción, pero es muy vinculada al levismo, coincido. Yo sabía que tiene una facción. El tema de también. fondo aquí es que definen las facciones internas y no los movimientos sociales, que también son internos, pero ese es un cambio en la forma de no sé si es así, ¿tú qué opinas? A ver, el cambio de, más bien el sentido de volver viceministerio al Ministerio de Autonomías, exministerio de Autonomías, nos muestra que el relacionamiento que se va a tener ahora con las entidades autónomas va a ser eminentemente político. Lo has metido a presidencia, ¿no? Claro. Es un gabinete, el Ministerio de la Presidencia es el ministerio político por excelencia. O sea, tú ya le has cambiado el viraje, ya no es que tu estatuto, que tu carta orgánica, que esto, que el otro, no. El relacionamiento que ahora tratas de entablar, ¿no? ¿Apoyas o no la reelección? Vamos a ver el tema de relacionamiento político con las entidades autónomas. Eso es algo importantísimo, definitivo, ¿no? Y el segundo elemento, el cambio de, más bien la adhesión de transparencia al Ministerio de Justicia, te establece sí un hombre muy poderoso, Héctor Arce, que va a ser, yo creo, definitivo en la acción gubernamental. Claro, pero yo tendría una visión adicional. No te olvides tú que los elementos más cojos del imaginario colectivo en relación al gobierno son el tema de la corrupción y el tema de la justicia, ¿no? Yo creo que aparte de que indudablemente Héctor Arce va a estar ahí para establecer los mecanismos necesarios, jurídicos, claros, para el proceso de reelección o habilitación del presidente, yo creo que tiene un mandato muy duro. Y es decir, a ver, un ratito, a veces no nos basta con esto, crearemos otro tipo de imaginario. Yo estoy convencido que Héctor Arce tiene la difícil misión ahí de tomar cuentas realmente sobre el inicio de una reforma a la justicia, pero también el tema de corrupción. No solamente por un acto, si tú quieres, de desprendimiento, sino por un acto de sobrevivencia y de muy buen marketing electoral. Imagínate tú
Imagínate tú si durante este año se iniciase un proceso real de reforma a la justicia, ¿no? Vayamos a cambiar la percepción, o encontrarías mucha más efectividad en el tema de lucha contra la corrupción, ¿no? Entonces vas cambiando un poco el imaginario y vas posicionando un tema que indudablemente es el talón de Aquiles del gobierno. Sin duda, sin duda. Le doy la más cordial bienvenida, seguro que por la trancadera infinita que hay por el día de la cita, nuestro amigo Andrés Torres se ha atrasado. Qué gusto tenerte en el programa, Andrés. Buenos días, Verónica, un placer estar en tu programa otra vez. Gracias por la invitación. Hemos pedido que se haga un análisis general, digamos, de lo que se ha vivido y hemos dado lectura a los primeros a los primeros nombres de carteras, muchas de ellas que han sido ratificadas, y el hecho de que haya desaparecido alguna cartera como la de autonomía, si se haya anexado a justicia la autonomía, la de transparencia, es que de lo que estábamos conversando. Tu punto de vista, por favor. Yo creo que el análisis tiene que ir, ¿qué te dice este cambio de gabinete y cuáles son las líneas del gobierno y las prioridades del gobierno en el país? A ver. Yo creo que lo que plantea es que los temas estructurales del país para un cambio hacia el socialismo, hacia un vivir bien, hacia una transformación de la sociedad por una mejor igualdad, no se están dando. El área de educación, el área de salud, que son las verdaderas transformadoras de un Estado, no tienen ningún cambio y no tienen ninguna posibilidad de esperar ningún cambio. Por lo tanto, no son prioridad en el gobierno de un viraje en una autocrítica sobre el manejo de esto, y el agua también, ¿no? Temas de servicios, temas estructurales que tienen que ver con la política pública, ¿no? La institucionalidad, por ejemplo, el tema de la transparencia, llevarlo y minimizarlo y reducirlo a un tema netamente menor, cuando ha sido en los últimos 20 años tal vez el tema más importante de la transformación del Estado boliviano, donde es necesario generar un establishment, un grupo de personas técnicas más allá de la política, por debajo de los políticos, que permiten que las decisiones políticas se lleven adelante. La profesionalización de la gestión pública se ve con este mensaje del gobierno y el cambio no es prioridad. Por lo tanto, no es prioridad la institucionalización, la profesionalización de la gestión pública, no es prioridad la salud, no es prioridad la educación, no es prioridad el tema de autonomías, que es el tema más estructural de la agenda boliviana. En la agenda que hemos tenido estructural de la transformación en Bolivia estaba el tema indígena y estaba el tema autonómico, sí, como las dos bases de la estructura nacional. Sí. El ningunear esto es que no existe ninguna voluntad de fortalecer la autonomía, porque nadie que tiene mucho poder quiere delegar el poder, quiere compartir el poder. Nunca ha habido una intención de hacerlo, y esto simplemente lo que es, confirma esta demostración. Entonces, más allá de la forma de estar o no de acuerdo con el gobierno, de los nombres, es qué mensajes nos da este cambio de gabinete. Nos dice, a mí no me importa la estructura, la agenda estructural de Bolivia, la agenda estructural social, la agenda estructural política, que es la autonomía, no me importa la agenda estructural institucional, que es la transformación y la profesionalización de la gestión pública, me importa el poder. Y yo lo que estoy haciendo es una reconfiguración de mis fichas para el tema del poder. En el tema de la Cancillería, el mensaje es muy importante, porque confirma lo que ya todos sabíamos. La Cancillería para el gobierno es solamente una oficina de protocolo. No es una oficina de generación de políticas de Estado internacionales. Esas se hacen en Palacio de Gobierno y en la Vicepresidencia. Es simplemente un protocolo, un tramitador de temas de protocolo y de imagen indigenista hacia el mundo. Está subestimando a la persona como tal, yo lo lamento. No, sí, no. Porque él es un profesional de lujo, no lo digo como que ha hecho persona. Un libro y no es un juicio de valor. No es diplomático de carrera. No es un juicio de valor sobre la persona. Estoy diciendo de dónde toman y qué experiencia tiene esa persona y qué ha hecho durante los últimos 10 años para aprovechar su experiencia en la gestión de la Cancillería. Ha estado en protocolo. Sí. Cuando tú priorizas el protocolo por encima de la política de Estado, por una profesional que domina el tema de gestión estratégica del Estado internacional, que sea una internacionalista, que tenga relaciones con los países, que conozca de la política exterior nacional, podrías poner un canciller. Lo que están poniendo es una persona de protocolo. Yo no conozco al señor Guanacuni personalmente, no tengo ninguna afinidad o ninguna animadversión. No quiero ni siquiera menospreciar su capacidad profesional. Lo que estoy diciendo es que el mensaje de poner al jefe de protocolo de canciller te está diciendo la magnitud y la visión sobre la Cancillería del Gobierno Nacional.
Bueno, no coincido, definitivamente, ¿no? Creo que él ha hecho un trabajo permanente durante todo este periodo, más allá de haber sido canciller, más allá de haber sido solamente el encargado de protocolo, ha hecho un trabajo internacional fantástico, bueno, no vale la pena ahora. Déjeme hacer una muy breve pausa, enseguida regresamos. Nosotros grabamos el programa cuando son entre las 11, las 12 y las 12:30. En este instante son las 11:54, así que antes de ir a la pausa les repartiré, por favor, sus billetitos antes de que sea las 12, que se millonifique para ti, que se multiplique para mí, que se millonifique para ti, se multiplique para mí, que se millonifique para ti, se multiplique para mí. A la cita es el momento en el que nosotros tenemos la capacidad de mentalizar lo que queremos y se hace. Plano general, por favor. Hay que intercambiar, dice, intercambien, qué bueno. Permítanme hacer una muy breve pausa. A la cita, a la plena, a la cita.